El oficio de un abogado litigante. Para entender mejor lo que hacen los abogados litigantes, considérese que el ejercicio de la ley está estructurado en forma de una pirámide. En la base misma se hallan los clientes y sus abogados que ejercen muchas especialidades diferentes. Estos abogados redactan contratos, testamentos, fideicomisos y otros instrumentos legales, llenan las formas de la declaración de ingresos de los clientes y tramitan sus asuntos en el fisco. Redactan patentes sobre nuevos mecanismos e inventos, o formulan los derechos de autor y promueven demandas por ellos con el gobierno, entablan demandas por daños personales en contra de terceros, redactan las pólizas que las aseguradoras venden al público, así como muchos escritos o instrumentos, y al hacerlo en forma prescrita por las leyes, reglas y reglamentos que rigen las vidas de las personas, crean obligaciones y derechos con plena validez de actos jurídicos formales. Cuando se ha cumplido con todas las cláusulas de un contrato, o se ha ejecutado la última cláusula de un testamento, o cuando una reclamación se ha pagado con su valor nominal, el asunto se ha concluido sin dejar la base de la pirámide. El siguiente nivel de actividad lo llevan a cabo los abogados intérpretes de la ley. A menudo, ¿hay alguna duda respecto de lo que realmente significa el lenguaje de un documento o un reglamento o estatuto? A veces, se le pide al abogado que redactó el documento que aclare cómo debería entenderse determinado lenguaje, y con frecuencia hay que pedir a otro abogado que dé la interpretación exacta, sobre todo cuando el lenguaje en cuestión aparece en una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos o por una legislatura estatal. Si el consejo y la opinión del intérprete son aceptados por todas las partes interesadas, entonces la cuestión queda terminada. Como todos los actos legales que se redacten requieren interpretación, nuestra pirámide se ha estrechado a medida que se asciende. Cuando la interpretación del lenguaje legal no es aceptada por las partes interesadas, o cuando no hay acuerdo respecto de los hechos a los cuales se refiere este lenguaje, entonces tenemos los elementos de una disputa. En este punto, se requieren los servicios de los abogados que se especializan en la mediación. Muchos abogados litigantes utilizan la mediación y muchos otros solo dedican a ello. Los mediadores tratan de identificar el hecho, motivo de la disputa, y al resolverla, a menudo se dan cuenta de que el pleito solo es el producto de una falta de comunicación entre las partes. Si este es el caso, por lo general es fácil lograr un acuerdo negociado. Pero, cuando el verdadero motivo de la disputa es una cuestión de hecho, o cuando hay desacuerdo contundente sobre lo que significa el lenguaje legal aplicable, entonces la mediación se hace más difícil. Supóngase, por ejemplo, que V, el vendedor de unos cortineros, afirma que llamó a su cliente C para informarle que las varillas tendrían que hacerse de aluminio y no de latón, como se especificará originalmente en el contrato de venta, y que C dijo: está bien, aceptaré ese cambio, el aluminio también me conviene. Sin embargo, C afirma que tal conversación jamás tuvo lugar y que las varillas de aluminio son definitivamente inaceptables. Ahora el mediador tiene una disputa entre sí, una disputa sobre los hechos. Ahora bien, supóngase que el contrato de venta requería la pronta entrega de las varillas para cortinas. C afirma que, según él entiende, pronto significa dentro de 30 días, pero V pensó que 90 días cumplirían el requisito de pronto, e hizo la entrega en el 85º día. Se afirma que esto fue demasiado tarde, que él ya no puede utilizar esas varillas para el trabajo que le encargaron y se niega a pagar. En este caso, el negociador tiene ante sí una disputa de carácter legal, o sea, una cuestión de lo que debiera significar determinando lenguaje legal para resolverla por mediación. Por primera vez en el esquema piramidal de las operaciones dentro del sistema legal, se requiere el uso de la evidencia o prueba. Posteriormente, en este libro se hablará abundantemente de la evidencia, ya que esta es una piedra angular de todos los litigios. Pero por el momento, basta comprender que la evidencia se define de manera más sencilla como la información que un juez permite presentar ante un jurado. Así pues, el juez de litigios, además de actuar como árbitro entre los abogados y además de darle instrucciones al jurado respecto a la ley o reglas que puedan aplicarse en los hechos que ellos consideran verdaderos, tienen también la función de un filtro. A partir de toda la información que le ofrecen los abogados, él filtra lo que puede conocer los jurados y lo que puedan utilizar para determinar los hechos. En nuestro ejemplo, un jurado tendría que decidir si V o C está diciendo la verdad acerca de la llamada telefónica sobre la situación del latón por el aluminio. O bien el jurado tendría que decir si 90 días, dadas todas las circunstancias del contrato, satisfacían o no el requisito de pronta entrega. El mediador en realidad no puede estar seguro de lo que un juez pudiera hacer con la información que se le ofrece como evidencia, pero si tiene la preparación adecuada, así como experiencia y habilidad en su oficio, tratar de predecir lo que hará el juez si se entabla una demanda y se lleva a juicio. El primer paso del mediador será hacer una investigación, o sea, retroceder hasta la base de la pirámide, en donde el contrato de venta se pactara originalmente,
y obtener toda la información que pueda hallar. Después de que haya recabado la información de todas las fuentes que se ha decidido que parte de esta podría tomarse en calidad de evidencia, entonces estará preparado para reunirse con las partes interesadas e iniciar las negociaciones con ellas. Supóngase que el mediador se percata de que el recibo del teléfono del vendedor indica una llamada al número del cliente el mismo día en que, según dice el vendedor, tuvo lugar la conversación con el cliente acerca de los cortineros de aluminio. Esto no demuestra necesariamente que el vendedor y el cliente hayan sostenido una conversación, porque el vendedor pudo haber hablado solamente con la secretaria del cliente. Sin embargo, supóngase que el recibo del teléfono también muestra la conversación durante 23 minutos. Este hecho tiende a demostrar que el vendedor tuvo conversación larga con alguien de la oficina del cliente y la inferencia lógica es que fue con el mismo cliente. El mediador explicará que el recibo o cuenta telefónica sería admisible en el tribunal y que esta evidencia, información que un juez de litigios permitirá ver a un jurado, parece corroborar la historia del vendedor en el sentido de que sí hubo conversación respecto a las varillas de aluminio. A continuación tratará de persuadir al cliente que haga un ofrecimiento para zanjar la disputa. Sin embargo, en cuanto a la segunda cuestión, supóngase que en la industria de los cortineros es práctica común hacer la entrega en aproximadamente 30 días después de que se ha elaborado un pedido. Este hecho tiende a inclinar la balanza a favor del cliente respecto al significado correcto de la palabra pronta entrega. Por tanto, el mediador le pedirá al vendedor que considere este punto y lo instará a reducir el valor de su reclamación de pago contra el cliente y a transigir en el asunto. Al explorar con las partes interesadas los puntos fuertes y débiles de sus posiciones respectivas, el mediador puede llevarlos hasta un punto en el cual se llegue a un arreglo y termine la disputa. Conforme a una antigua tradición, el sistema jurídico de los Estados Unidos favorece las aveniencias, llamadas a menudo arreglos extrajudiciales, en los casos de demandas por daños entre particulares u otras reclamaciones entre personas físicas y el gobierno, ya sea estatal o federal. Los mediadores rinden un valioso servicio a las partes en disputa simplemente manteniéndolos fuera del tribunal, ya que los litigios, una vez que se entablan en los juzgados, tardan tiempo para resolverse y son costosos. Si la disputa no puede zanjarse con un arreglo y se promueve un litigio, la mediación no termina y, excepto raros casos, continúa en el curso del litigio y a lo largo del proceso de apelación, si es que hay uno. Así, es claro que no todos los mediadores necesitan ser abogados litigantes, pero todos los abogados litigantes deben ser mediadores capaces, si es que sus clientes han de ser bien atendidos. Cuando la negociación falla, el último recurso es el litigio. En un litigio de carácter civil, la parte actora presenta en el tribunal apropiado una declaración por escrito describiendo brevemente la reclamación y la enmienda que solicita. Generalmente la enmienda o indemnización que se busca por los daños es el dinero, pero no siempre. A veces se pide al tribunal que ordene a alguien hacer alguna cosa, como desocupar un departamento por falta de pago de renta. En un litigio de orden penal, un representante del gobierno llamado fiscal asienta ante un tribunal una acusación o un informe que describe el delito cometido por la parte acusada. En ambos casos, la defensa recibe una copia de la denuncia que se ha presentado ante el tribunal y, como suele decirse, empieza la pelea. Los litigios a menudo son promovidos por los abogados que no se especializan en intervenir en el mismo juicio, pero son peritos en los que se llama al proceso preliminar. Si bien esto es útil, la mayor parte del tiempo a veces puede causar algunos problemas. Es un tanto como hacer que un médico general haga la primera incisión en el abdomen para dejar la operación misma en manos de un cirujano, o como permitir que un piloto inexperto inicie el despegue de una gran aeronave antes de pasar los controles de mando al capitán. Por lo general, es mejor dejar que quien va a tener que librar la batalla la planee y la inicie, porque él es realmente el único que puede juzgar el significado definitivo de cada promoción preliminar. Por otra parte, es muy común ver a abogados entablar una demanda sin pensar que jamás llegue a juicio, y de hecho, aproximadamente el 90% de los casos, tanto civiles como penales, se resuelven por medio de una componenda antes de que se inicie el juicio. Ellos utilizan una demanda como medio de presión para lograr un arreglo, en cuyo caso no se les da una preparación tan cuidadosa como la que requiere tramitar el juicio. Si se logra un arreglo, el juicio podría salir sobrando. Sin embargo, en el momento en que se entabla la demanda, a menudo es imposible predecir si un caso se arreglará o se terminará en un juicio.
Por lo tanto, un abogado que se encarga de un caso y pone escasa atención a una preparación detallada del mismo antes, durante y después de presentarlo y deja que se externice el asunto con la esperanza de que la otra parte se canse y ofrezca un arreglo satisfactorio, con frecuencia puede percatarse justo a la víspera del juicio programado que no habrá arreglo y que lo que van a llamar a la palestra. Entonces se halla corriendo buscando desesperadamente a un abogado litigante que acepte hacer cargo del caso en el último minuto e ir poniéndose al tanto mientras se conoce el caso. Si hay juicio, es de esperar que el abogado litigante ya domine todos los detalles de la disputa. Se dijo, es de esperar, porque son incontables los abogados que sin tener la experiencia ni aptitud para manejar un litigio de manera profesional, entran no obstante a la sala del tribunal y hacen una intentona. Es poco lo que puede hacerse dar esto porque las leyes de los Estados Unidos son muy lentas para designar y certificar a los especialistas. El profesional que se dedica a la práctica de una especialidad médica tiene que elegir esta carrera desde el inicio de sus estudios y profundizar mucho en ello. La preparación es larga, los exámenes son rigurosos y las normas elevadas. El título de cirujano neurólogo, psiquiatra o cardiólogo y la certificación por la asociación médica correspondiente denotan un alto nivel de habilidad y experiencia, cuidadosamente comprobada y garantizada una sólida protección para el público. La mayor parte de la gente sabe que si es víctima de un problema especial, el médico general lo recomendará a un especialista. Un hospital nunca integraría en su equipo de trabajo a un cirujano a menos que sea verdaderamente. Lástima que los tribunales no ofrezcan al público tal protección. Al ingenuo cliente se le hace creer que si un abogado no fuera realmente capaz de tramitar un proceso judicial, el juez no lo permitiría manejar el caso. Tal vez las cosas debiera ser así, pero no lo son. El hecho es que, con muy escasas excepciones, cualquiera que se ejerza el derecho en general puede entrar a la sala del tribunal y llevar un litigio. Los jueces pueden estremecerse ante la ineptitud que manifiestan algunos abogados, pero lamentablemente rara vez hacen algo al respecto. Por ello, no debe sorprender que muchos clientes lleguen al final de un litigio amargadamente decepcionados, no solamente por los resultados, sino también por el mal servicio que han recibido. El autor espera vivir el día en que los verdaderos abogados litigantes de este país tengan la iniciativa de asociarse, elaborar exámenes, determinar un mínimo de experiencia y de habilidad como requisito y lograr que se apruebe un reglamento o ley que mantenga apartados de los juzgados a los incompetentes. El público no merece menos. Considerando este triste estado de cosas, bien podría el lector apartar la vista de este libro y decir, bueno, si cualquiera se hace pasar como abogado litigante puede salirse con la suya, entonces yo, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo especial para poder prepararme? Pero si el lector tiene la manera para ser un verdadero abogado litigante, esa idea jamás le pasará por la cabeza, sino que habrá comprendido que la vida misma se encarga de poner a cada quien en su lugar, aún en ausencia de reglamentos formales. De alguna manera, los casos más importantes siempre van a parar con los abogados litigantes de primera. Todos pueden vestirse de futbolista, pero no todos pueden formar parte de un equipo. Entre quienes lo forman, aquel que tenga la mejor combinación de habilidades probablemente sea el quarterback. Expresado de una manera diferente, tratar de llevar litigios sin tener la preparación y las habilidades necesarias no tiene más sentido que decidirse a ser pistolero sin haber dominado las técnicas del oficio y sin estar decidido a disparar primero a dar en el blanco, pues esa carrera tiende a ser breve. En cualquier caso, a medida que se aproxima el litigio, se llega a la parte superior de nuestra pirámide. Esta parte del sistema legal está dominado por los abogados litigantes, de cuyo desempeño dependen en gran parte las normas que posteriormente guiarán a los abogados mediadores, a los intérpretes de las leyes y a los que redactan documentos. No tiene importancia de cuál especialidad legal se trató originalmente en el caso. Pudo ser un contrato, un testamento, una patente, un impuesto o un agravio personal lo que está en disputa o una acusación de carácter penal. Cualquiera que sea el área del derecho de que se trate, el abogado litigante tendrá que estudiarla a fondo y dado que en la escuela del derecho probablemente tuvo que aprender a machetear para los exámenes, esto no debe presentarle mayor dificultad. Mucha concentración y una buena memoria es todo lo que se necesita. Una vez terminada la investigación de todos los hechos y un estudio cuidadoso de cualesquiera opiniones de peritos que sean pertinentes, así como de los reglamentos para las sesiones preliminares del tribunal, la obra está lista para el estreno. Aunque no se trate de ninguna obra de teatro, un abogado litigante es, en muchos sentidos, productor, director, actor principal de un drama, en el cual lo que está en juego es algo muy real. A diferencia de sus homólogos en un teatro verdadero, el abogado litigante participa en una selección de su público que consta de 6 personas. Entonces, tiene la oportunidad de decirles qué es lo que va a probar, llamará a los testigos a declarar, exhibir documentos y otras evidencias. Todo ello sujeto a que el juez instructor permita que el jurado lo escuche o vea. Además, interrogará, impugnará y pondrá en duda la evidencia de su adversario y le dará su resumen final explicando lo que ha demostrado y tratando de predisponer
al jurado en favor de su cliente. Su oponente tiene idéntica oportunidad y entonces el jurado se aboca a decidir, habiendo sido instruido previamente por el juez respecto a las leyes y las reglas que tienen que aplicar a aquellos hechos que juzgan verdaderos. En esta etapa del proceso, el jurado se retira a deliberar a un salón privado. Por primera vez en todo el juicio, no está presente el estenógrafo del tribunal apuntando cada una de las palabras que se dicen. Lo que los jurados dicen y hacen a puerta cerrada se pierde para siempre de la historia, ya que la ley no les permite jamás describir aquellos momentos para ningún propósito legal, desde luego, salvo que hubiese algún incidente grave de conducta indebida en la sala del jurado, como el de amenazar un miembro del jurado a otro. Durante las deliberaciones, una cosa muy importante está sucediendo. Las opiniones sobre los hechos que están asentando y concretando. Según la ley, cualesquiera que sean los testigos en el jurado designe como fidedignos, se considerarán como tales, simplemente porque el jurado ha optado por creerles, aunque a todas luces los testigos hayan estado mintiendo. La ley considera igualmente que son válidas cualesquiera injerencias o conclusiones, presunciones a que haya llegado el jurado, simplemente por el hecho de que el jurado los considera como tales. Una inferencia, en su acepción legal, es un hecho que puede deducirse de un hecho que se ha establecido. Si un testigo afirma que una mañana observó una fresca capa de nieve y a huellas pisadas que se dirigían a un pórtico y se alejaban de él, y que allí se miró una botella de leche, entonces un jurado podría inferir, presumir, a partir de esos hechos, que el lechero había entregado la leche, aunque nadie hubiese visto a ese lechero. Esto es lo que se llama evidencia o prueba circunstancial. Si un testigo hubiese visto venir al lechero, entonces esta hubiese sido evidencia directa. Para dar una idea del papel que desempeña un jurado en acción, considérese de nuevo el ejemplo de los cortineros. Tanto el vendedor V como el cliente C ya han testificado y V ha puesto como evidencia su recibo telefónico. Ambos abogados han hecho sus respectivos resúmenes de argumentos y el juez ha instruido al jurado. En el curso de esta instrucción, el juez ha dicho al jurado que la entrega de los cortineros dentro de un plazo de 90 y no de 30 días satisfacen el requisito de pronta entrega especificada en el contrato. Por lo tanto, la única defensa del cliente es su afirmación de que jamás recibió la llamada telefónica del vendedor y que tampoco aceptó el cambio de latón a aluminio. Desafortunadamente para el cliente, el jurado no lo cree. Sus miembros consideran que V era testigo más confiable y piensan que el recibo telefónico es significativo. Según razona, ¿con qué otra persona podría haber hablado el vendedor durante 23 minutos si no fue el cliente? Este ha admitido que la única otra persona que había en la oficina era la secretaria, y ella ha testificado que no recuerda la llamada del vendedor, pero que en ningún modo ella pudo haber sostenido con el vendedor una conversación tan larga el día de que se trata. Los miembros del jurado resuelven su veredicto a favor del vendedor y el cliente tiene que pagar unos cortineros que ya no sirven para nada. Bueno, se podría decir que el cliente puede apelar. Sí puede hacerlo, pero con muchas restricciones. No puede apelar basándose en que el jurado se equivocó porque sus miembros han actuado y mientras hayan actuado dentro de sus facultades, sus actos son definitivos. Nadie sabe por qué hicieron lo que hicieron y no hay manera de hacer nada al respecto. Lo único que puede hacer el cliente es apelar contra lo que se hizo el juez instructor del litigio y no contra lo que hiciera el jurado. Todo lo que hizo el juez está en el registro oficial, de modo que un tribunal superior y tal vez varios de estos tribunales, si el caso es muy importante, puede proceder al escrutinio de las decisiones del juez y corregir su error mediante una revocación ordenando un nuevo juicio. En este caso, un tribunal de apelaciones podría decir, por ejemplo, que el juez del litigio se equivocó cuando dijera al jurado que un plazo de 90 días era una entrega suficientemente pronta para satisfacer el contrato. Habiendo tomado esta determinación, el Tribunal Superior revocará el caso y lo devolverá al Tribunal Inferior para un segundo juicio, recomendándole al juez de darle al jurado nuevo una instrucción diferente sobre el plazo de la entrega. También otros errores podrían ser la base de un nuevo juicio, por ejemplo, si el primer juez había admitido como prueba alguna evidencia falsificada que era perjudicial para el cliente, o bien no había permitido que se le presentara al jurado otra idónea y en favor del cliente. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones virtualmente jamás puede fallar en el sentido de que el jurado se equivocó al dar crédito al vendedor y no creerle al cliente, ni puede ordenar un juicio nuevo por tal motivo. Cualquier cosa que haya hecho el jurado es definitiva y no hay nada que pueda hacer. Si el lector realmente desea ser un abogado litigante, la pregunta que debe plantearse ahora es la siguiente. ¿Se ha hecho justicia en este caso? Vayamos un poco más adelante. Sucede que el juez instructor que presidió el juicio del vendedor contra el cliente era un juez muy bueno y justo. El cliente ha apelado y ha perdido, porque para ganar su apelación el cliente tenía que demostrar, pero no lo logró,
que el juicio fue injusto debido a alguna cosa que hizo el primer juez. Sin embargo, esto todavía no contesta la pregunta. ¿Se ha hecho justicia en este caso? Supóngase que se tiene una ventaja que ningún jurado ha tenido nunca, pero que todos quisieran tener. En toda causa que llega a juicio, imagínese que usted es una mosca en la pared y que está viendo y escuchando todo lo que en realidad está sucediendo. Esto es lo que se vio y escuchó la mosca. Después de que el vendedor y el cliente firmaron el contrato para la fabricación y entrega de los cortineros, la secretaria del cliente iba a salir de vacaciones asignadas. Ella, en realidad no tenía planes, pero un día o dos antes de que comenzaran sus vacaciones, recibió una llamada del vendedor que había quedado impresionado por su belleza desde la primera vez que lo vio en la oficina del cliente. El vendedor explicó que, aunque estaba casado, se había separado de su esposa y estaba en proceso de divorciarse y que le gustaría tratarla socialmente y conocerla mejor. La secretaria del cliente, ella misma recientemente divorciada, ya se había fijado en el vendedor. Era bien parecido y encantador, y en el curso de la conversación mencionó que estaba a punto de tomarse una semana de descanso. El vendedor inmediatamente le ofreció llevarla de paseo en su yate en un plan de amigos. La secretaria del cliente aceptó y se fueron a disfrutar 4 días de dicha. Cuando el vendedor regresó a su despacho, descubrió con horror que más de la mitad del pedido del cliente había sido fabricado, pero que se había hecho de aluminio y no de latón. La empresa del vendedor estaba en problemas de carácter financiero. El yate en realidad no era suyo, sino rentado, y él simplemente no podía permitirse ahora la pérdida del pedido en ese error del supervisor de la bodega. El vendedor llamó a la secretaria del cliente, a la oficina de este mismo, para explicarle el problema. El cliente se encontraba entonces en su privado con otro contratista. La secretaria del cliente sabía y se lo dijo al vendedor que las varillas de aluminio no eran lo que quería, pero pensó ayudar al vendedor. El cliente se había negado a aumentar el sueldo un mes antes y de todas maneras no le simpatizaba, mientras que el vendedor pudiera llevarla nuevamente a pasear en el yate. Le sugirió al vendedor que se entregara a los cortineros de aluminio y que simplemente dijera que el cliente había estado de acuerdo. A decir verdad, ella no pensó que con ello le ocasionaría un gran perjuicio a su patrón. No sabía que los propietarios del hotel junto al mar que el cliente estaba redecorando habían insistido en los cortineros de latón y no de aluminio, ya que este tiende a correrse con el aire. Cuando después se dio cuenta que el vendedor usaba como evidencia contra el cliente la misma conversación telefónica que había tenido con ella, la secretaria no se atrevió a decir nada más que "no recuerdo la llamada". Con el peso del testimonio del vendedor y de la secretaria del cliente, el jurado consideró que los hechos fabricados eran verdaderos y no le creyó al cliente, el único testigo fidedigno del caso. Paradójicamente, para los fines de este litigio, lo falso se volvió correcto. No se había hecho justicia. Como resultado, el vendedor y la secretaria del cliente piensan que la ley no es difícil de manipular y pueden intentarlo otra vez. Con toda probabilidad, el cliente está amargado porque sabe que se le ha hecho una injusticia y que no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Por qué no se hizo justicia? Porque el jurado cometió un error. ¿Por qué cometió el jurado el error? Porque el cliente no tenía un buen abogado. He aquí algunos de los errores que cometió el abogado litigante del cliente. En primer lugar, no investigó debidamente el caso, comenzando con su propio cliente. Ante la afirmación del vendedor en el sentido de que había tenido lugar una llamada telefónica muy importante, la cual había modificado el contrato de una manera concluyente, el cliente juró resueltamente que no hubo tal conversación. ¿Le creó el abogado litigante a su cliente? No lo sabemos. A algunos abogados litigantes no les gusta presionar demasiado a sus clientes en una cuestión de credibilidad de este tipo. Ellos temen que el cliente pueda admitir que está mintiendo, en cuyo caso la ética profesional les obliga a informar al cliente que no pueden permitirle presentar su testimonio. Además, en este ejemplo, el abogado tendría que decirle al cliente que en ausencia de una evidencia favorable, él no puede hacer ninguna defensa a base de hechos concretos. En consecuencia, su única posibilidad de ganar depende de la definición legal de la expresión pronta entrega. Muchos abogados, precisamente como lo hiciera el abogado litigante en este ejemplo, no hacen frente a sus clientes ni los obligan a decirles la verdad por temor de que el cliente, al enterarse de las consecuencias de decir la verdad cuando ésta le es adversa, recurrirán a otro abogado. Pero un buen litigante jamás se conformará con menos de la verdad de parte de su cliente, aunque ésta sea dolorosa. Es poco el orgullo profesional que puede derivarse del hecho de vender una historia falsa a un jurado, aunque se gane el juicio y honorarios en el proceso. El caso de Mary Catherine es un triste ejemplo de lo que puede suceder cuando un abogado litigante sigue la práctica como la que usó el abogado del cliente. En la década de los 60, el novio de Mary, un asesino, quien sazón esperaba su turno de la ejecución en Florida, dijo a las autoridades que Mary había matado a 2 personas en Luisiana.
Basándose en este relato, el estado de Luisiana le formó causa a Mary por los dos asesinatos. En ambos casos, ella se declaró culpable de asesinato en segundo grado, que implica sentencia de prisión vitalicia, pero no la muerte. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas. En 1964, un reportero de Miami, ganador del premio, investigó el caso y descubrió que en los 2 mismos días en que se habían cometido los 2 asesinatos, Mary había estado en la cárcel en Florida. Estar en la cárcel tal vez sea la mejor coartada posible para cualquier acusación de carácter penal, con la excepción de algún crimen cometido en esta misma cárcel. Miller me señaló estos hechos y me pidió que sacara a Mary de la cárcel porque obviamente se había cometido una injusticia. Entablé un proceso judicial afirmando que las declaraciones de culpabilidad de Mary eran producto de un error y pidiendo que se permitiera a ella retirarlas y proceder a un juicio. Con los archivos de la cárcel, un juicio habría sido un triunfo seguro para la defensa. En la audiencia que resultara por haber seguido el juicio, llamé hacia el estrado a los 2 abogados que habían representado. Ambos admitieron que jamás habían preguntado si ella era culpable. Supieron que lo era, por ende, no hicieron ninguna investigación y no descubrieron que ella tenía lo que todo abogado litigante consideraría como la mejor coartada del mundo. Mary, que era una persona de escasa educación y no muy inteligente, había estado muy angustiada por la idea de que pudiera ser electrocutada por asesinato de primer grado. Para entonces, en Luisiana, a los sentenciados se les ejecutaban en una anticuada silla eléctrica portátil, que ocasionalmente no funcionaba en el primer intento, en cuyo caso tenía que administrarse una segunda descarga de corriente. Mary estaba profundamente intimidada por la presencia de sus defensores, así como por la ley en general y toda la publicidad en torno a su caso. A instancias de sus abogados, el declararse culpable en el grado menor de estos asesinatos les parecía a Mary lo mejor que podía pasar con ella. Afortunadamente, el fiscal del estado de Luisiana persuadió después al gobernador de que perdonara a Mary y entonces la causa fue abandonada. Es claro que en el caso de los cortineros, el abogado del decorador debió haberlo presionado para que dijera la verdad, incluso sometiéndolo a la prueba del polígrafo si hubiesen sido necesario. Independientemente de lo que la gente dijera, el polígrafo o prueba del aparato detector de mentiras, cuando la hace un verdadero experto, es un instrumento muy valioso para el abogado, sobre todo cuando se necesita comprobar una cosa tan sencilla como la de nuestro ejemplo. Una vez que el abogado se hubiera convencido de que el cliente le estaba diciendo la verdad, hubiera comenzado a aplicar sus aptitudes lógicas, analíticas e investigadoras. Los archivos telefónicos son generalmente exactos. Alguien llamó al despacho del cliente desde la oficina del vendedor el día en cuestión y la conversación duró 23 minutos. Debido a que el vendedor había presentado a su favor su propio recibo telefónico, el abogado del cliente tenía el derecho de obtener el registro completo de la compañía telefónica. El registro completo habría demostrado que la llamada comenzó a las 10:52 am y que había terminado a las 11:15 am. Los libros de los registros de citas, tanto del cliente como de su secretaria, habrían demostrado que a las 10:30 y a las 11:45 am el cliente había tenido una visita en su oficina con una persona X. El diario de X también habría indicado un compromiso similar y X hubiese podido testificar en favor del cliente, declarando que estuvo con él todo ese tiempo durante el cual éste no recibió llamadas ni menos alguna de 23 minutos. Aplicando la lógica, el abogado del cliente habría llegado a la conclusión que la única persona que pudo haber recibido la llamada y sostenido una larga conversación era la secretaria del cliente. ¿Pero por qué? El cliente habría dicho a su abogado que su secretaria había solicitado recientemente un aumento de sueldo, el cual le había negado, que sus relaciones estaban un poco tensas y que poco antes de la llamada telefónica ella se había ido de vacaciones. La investigación habría demostrado que el verdadero estuvo ausente de su oficina durante los mismos días en que la secretaria tomara sus vacaciones. Una investigación más profunda habría revelado que el vendedor había rentado un yate durante ese mismo periodo. El abogado del cliente luego hubiera tomado deposiciones del propietario del yate, de quienes trabajaban en el muelle en donde estaban atracado el yate y también de la persona que limpió el yate después de que éste fuera devuelto. Una deposición es una declaración que se rinde bajo juramento antes del juicio en presencia de los abogados de ambas partes y que se registra con cada pregunta y cada respuesta. Después de estas declaraciones y antes de que se tomara la del vendedor y la de secretaria del cliente, el abogado litigante del vendedor hubiera tenido que sostener un fuerte altercado con su cliente y habría puesto un fin al litigio después de que el fiscal del distrito hiciera una acusación de perjuicio. El cliente no hubiera tenido que pagar los cortineros que no pidiera ni pagar los costos del juicio. El mejor servicio que un litigante puede hacer a su cliente es estar tan perfectamente preparado que la otra parte arroje la toalla sin entablar el pleito. Al llegar a este punto es de esperar que el lector se ha dado cuenta de cuán importante es el papel del abogado litigante. Es el último recurso, la última esperanza de que se haga justicia. Si él es
hábil, talentoso, esmerado y se rige por la ética profesional, entonces son buenas las perspectivas de que se triunfe. Si no lo es, y su oponente sí lo es, entonces puede perder una causa que pudiera haber ganado. Independientemente de que el trabajo de un abogado litigante es importante para su cliente, también puede ser de gran importancia para el sistema de derecho general. Téngase presente la pirámide. Se dijo que los abogados litigantes se desenvuelven en la cima de la pirámide, resolviendo los casos que no podían zanjarse por la interpretación o por la avenencia. También se dijo que el 90% de todos los casos en los que se entablan un litigio se negocian y se resuelven en el curso de la mediación mediante un arreglo antes de que el jurado emita un veredicto, y algunos de ellos se arreglan incluso después de eso. ¿En qué se supone que se basan estos arreglos? En los arreglos por lo general intervienen varios factores y consideraciones, por los que de mayor peso son casi siempre las siguientes preguntas. ¿Cuál será el resultado si no llego a un arreglo y tengo que ir a un juicio? ¿Qué decidirá el jurado después de oír mi evidencia y la de la otra parte interesada? ¿Cuáles son los riesgos? Supóngase que no me cree, y aunque yo sé que estoy diciendo la verdad, es el abogado litigante quien, por los casos que llega a concluir como ejemplos, determina las normas que usará los demás abogados para llegar a un arreglo fuera de los tribunales. Expresado de una manera más sencilla, los resultados de sus afanes se estudian en los niveles cada vez más bajos de las pirámides y guían a los abogados que se dedican a resolver los casos antes de que se conviertan en litigios. Como eso es muy cierto, se necesita seleccionar, cultivar y capacitar tanto en el aula como en la práctica los mejores talentos para litigar en los juicios ante los tribunales. La gente deberá tener confianza en que cuando el desempeño está a la altura, se tienen todas las posibilidades de que prevalezca la justicia. Los profesionales que trabajan en los niveles inferiores de la pirámide merecen tener ejemplos conscientemente buenos tomados de los resultados de los juicios para guiarse en la interpretación y la negociación. Esta es la razón por la cual el lector que tiene el interés sincero de una verdadera vocación no debe claudicar. Hay muchos abogados y hay quienes dicen que son bastantes, pero jamás ha habido un número suficiente de abogados litigantes competentes y la sociedad los necesita con urgencia.